las dos personas entran por partidos distintos. ¿Por qué partido entró Sandra? No recuerdo. Convergencia. Por Convergencia y Aldo entra por Winac, ¿verdad? ¿Es por Winac, no? Sí, por Winac. Por Winac. Ya no es por Winac, pero sí. Sí, porque así es este país. Pero igual Sandra, ¿verdad? Sandra le pidieron que renunciara, no recuerdo por qué. Sin esos dramas, ¿verdad? De este partido. Pero ustedes me hago así porque fíjense que hay una mosca aquí en el cuarto. Voy a abrir la ventana, tal vez se encuentra su camino hacia afuera. Pero va. Entonces, más allá de la representación partidaria que tienen ellos, tienen una participación por algo que él menciona y es las demandas puntuales, ¿verdad? No son representantes por una causa partidaria, son participantes por una demanda y es lo que él denomina como el movimentismo, ¿verdad? Y finalmente los partidos políticos, ¿verdad? Cómo están superados por esa hiperpersonalización y los movimentismos, y nos dio un par de ejemplos como Correa, como AMLO, como Bolsonaro, de distintos puntos del espectro político, pero que al final son parte de ese movimiento que busca una demanda política específica y que logra posicionar esos candidatos en la silla del ejecutivo de estos países. Voy a dar la palabra a Alan y luego a Franz. Perdón, no bajé mi mano. Ok, no hay problema. Perdón ustedes. Franz. Entonces, ¿me toca a mí, Liz? Sí. ¿Me toca a mí la palabra? Sí, Franz. ¿Aló? Sí, mire, fíjese que con lo que usted acá, no sé si ha entendido bien, dice que, no sé si he comprendido bien, le digo que la hiperpersonalización acude a los sentimientos de las personas, o sea, y yéndonos al concepto de demagogia, podríamos decir de que la hiperpersonalización de la política acude a la demagogia y también podría acudir al populismo, porque el populismo es el uso de significantes vacíos, ¿va? En el caso de Donald Trump, él acudió a esos sentimientos, esos resentimientos que hay en el estadounidense promedio, de poca preparación, que él siente que los mexicanos llegan a quitarles oportunidades, aunque no es cierto, ¿va? Porque el mexicano llega a hacer trabajos que el estadounidense no quiere hacer. Pero hay un resentimiento y hay hasta al latinoamericano y especialmente al mexicano. Y otra cosa que se da es lo que le llaman el miedo a la pobreza, lo que es no sé si estoy mal con el término, se llama aprofobia. O sea, podríamos decir que eso es la hiperpersonalización. Ahora ya por último, Lick, yo quisiera pedirle favor que fuera más flexible usted con la entrega de las tareas, porque nos la puso viernes y había que entregarla sábado a las 1200 horas, al mediodía, ¿va? Que sea más flexible con eso, con el plazo para entregarle las tareas. Gracias, Lick, la sigo escuchando. De acuerdo, Franz. Vamos a tener un espacito porque me gustaría conversar con ustedes de algunas cosas de la clase, de metodología de la clase al final, entonces ahí podemos platicar sobre esto. Pero no, ¿verdad? La hiperpersonalización no significa utilizar estrategias populistas. Las estrategias populistas se basan en, para dejarlo en una frase, ¿verdad? Y alejarnos de Gloria Álvarez en esto, se basa en brindar soluciones sencillas a problemas altamente complejos, ¿verdad? Son soluciones que no van a cuadrar, ¿verdad? Como que yo les dijera, necesitamos agua dulce, entonces agarramos el agua del mar y pongamos el azúcar, ¿verdad? No funciona así, pero los problemas políticos se han complejizado tanto que al ciudadano particularmente que es poco alfabetizado o escolarizado, ¿verdad? Con una participación lejana, etcétera,
no termina de entender el problema. Entonces, la solución sencilla, la solución obvia, es por lo que va a votar, porque es lo que le parece a este sujeto lógico, ¿verdad? Entonces, esto es un poco las estrategias populistas, particularmente las del siglo XXI, ¿verdad? Me estoy alejando un poco del populismo de Argentina o de Perú, ¿verdad? De los años 50. Pero un poco es dar soluciones simplistas a problemas altamente complejos, como lo que decía Trump, ¿verdad? Vamos a construir un muro y así ya no se vienen los mexicanos. No funciona exactamente así. Pero entonces la hiperpersonalización no es esto, ¿verdad? La hiperpersonalización significa desarrollar estrategias altamente pulidas, ¿verdad? Según los intereses y las tendencias del sujeto, de los sujetos a quienes estamos buscando como objeto, ¿verdad? De la campaña. ¿Por qué apelan a los sentimientos? Porque ustedes saben que la decisión política, la ciencia política ha apelado, ¿verdad?, a la racionalidad. Tenemos todo un movimiento en la ciencia política que son los individualistas metodológicos, ¿verdad?, que quisieron encontrar una explicación racional al comportamiento de los seres humanos, particularmente hacia la política, hacia la acción colectiva, por ejemplo. Pero no termina de descuajar esta hipótesis, ¿verdad?, que nos dice que somos seres racionales y que vamos a votar con base en decisiones racionalizadas, sino que ustedes saben, ¿verdad?, la ciencia nos ha evidenciado ya que hay un componente racional y un componente emotivo en el proceso de elección. Y si en algún momento estos dos colisionan, va a primar el emotivo. Así somos los seres humanos, ¿verdad? No significa que seamos tontos por eso. Significa que así funciona el cerebro humano, pues porque los centímetros que tenemos de raciocinio son todavía muy, muy recientes frente a todo el desarrollo cerebral que tenemos primitivo. Entonces, no, como les digo, esto no significa que la hiperpersonalización tienda al sentimentalismo por esto, ¿verdad? O que vaya a ser populista por esto. Puede ser populista o puede no ser populista, ¿verdad? Es simplemente, hagan de cuentas que es como un esqueleto, es una estrategia, ¿verdad?, que se puede usar. Ustedes la llenan con la información que se considere, ¿verdad?, populista o no, apelar al sentimiento o no. Pero es simplemente una estrategia neutral, ¿verdad? La pueden utilizar candidatos populistas como no populistas. Lisandro, y luego inicio. Gracias, licenciada. Sí, solo un comentario ahí acerca de la conversación. A pesar de que Internet, obviamente en las áreas urbanas y ciudades, es muy utilizado para poder encontrar tendencias de cualquier tipo, aún así que en nuestros países centroamericanos, si no digamos latinoamericanos, hay un gran porcentaje de área rural, que evidentemente forma parte importante del voto. Ahora bien, ¿por qué me refiero a esto? Porque los medios tradicionales como la radio, la televisión, periódicos siguen manejando sus ratings normales a nivel tradicional, ya sean encuestas, los famosos audímetros en los aparatos televisivos o los de los radios, para saber quiénes escuchan o quiénes leen de alguna manera cierto tipo de información, para siempre personalizar lo que le llega a la persona como producto final. Claro, o sea, no podríamos separar definitivamente, decir ahora solo es Internet. Obviamente es muy bueno porque permite acceder a datos de una forma mucho más rápida y mucho más exacta que estar compilando grandes datos de información analógicos tradicionales. Entonces eso es importante. Y todavía inclusive los partidos políticos manejan esa parte de los ratings y toda la parte tradicional de la mercadotecnia para poder conseguir ese voto. Obviamente, como repito, en el área urbana es mucho más fácil acceder a esa información debido al alto consumo de datos que existen en Internet. Algo también que quiero mencionar acá es que en Guatemala, por ejemplo, obviamente que tiene una de las mejores infraestructuras a nivel de Centroamérica en Internet, inclusive mejor que la de Panamá. Y aún, yo pienso que todavía están esperando de encontrar cómo sacarle provecho, porque al final la Internet puede pasar a la banda ancha o HF o VHF. Imagínense cuánta gente podría ser de alguna manera monitoreada o conociendo sus gustos, porque ya al hacerle Internet en banda ancha, en pública,
ya inclusive los aparatos televisivos, los radiofónicos y muchos cambiarían. Entonces sería mucho más fácil de personalizar esa publicidad enfocada inclusive en las áreas rurales. O sea, Sonora, todos esos canales que no nos gustan, obviamente podrían de alguna manera influenciar, voy a decirlo de esta manera, un poco más sobre esas áreas, inclusive los partidos. Yo estoy de acuerdo con Lisandro, creo que ya terminó. Sí, ya terminó Lisandro. Estoy de acuerdo con Lisandro, ¿verdad? De que, como les colocaba acá, ha habido un tránsito, ¿verdad? Ha habido un tránsito de utilizar campañas personalizadas, ¿verdad? A campañas hiperpersonalizadas. Y en Guatemala todavía sigue siendo relevante, ¿verdad? E importante, por ejemplo, la televisión nacional. Por eso en la siguiente clase vamos a hablar un poquito del rol de la televisión, ¿verdad? Porque justamente, digamos, estamos viendo hacia el norte en las estrategias que se están utilizando, pero acá en Guatemala necesitamos hacer un mix de los dos procesos para entender cómo se logran los votos, ¿verdad? Cómo se alcanzan los votos a través del mercado político, de la personalización de la política, diría Riora. Entonces, sí, pero todavía las estrategias de radio particularmente son altamente eficientes por la audiencia a la que llega, ¿verdad? Entonces, es relevante y por eso lo vamos hay una lecturita ahí que vamos a ver de una investigación que se hizo para las campañas de España en el 2015-2016, donde se hacía justamente este análisis, ¿verdad? No hay de Guatemala un estudio así, me encantaría, no hay, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo lo hicieron en España y de repente alguien se plantea hacer esto de tesis. Vinicio. Gracias, licenciada. Pues yo quería comentar que había entendido interpretado ¿cómo se llama? El podcast en el análisis de Mario Riorda, que lo empieza a hacer desde analizando el poder, desde el concepto de modernidad líquida de Simon Bauman, y lo comparaba con la modernidad rígida, que era lo que estaba antes del análisis de Bauman. Entonces, él lo que dice era que en la modernidad líquida el poder no se ve como si se evidenciaba directamente en las modernidades anteriores, la rígida. Entonces, lo que dice él es de que hay algún tipo de concepto de subpolítico que ¿cómo se llama? Que se va viendo ahí, que son poderes fácticos que van intercalándose con el poder formal. Entonces, lo que entendía yo de lo que estaba explicando el politólogo era de que los más afectados en la modernidad líquida eran los partidos políticos, porque se quedaban en medio de dos instituciones, que sería la hiperpersonalización de la política y el movimentismo. Y decía él que la hiperpersonalización es transversal tanto para los partidos como para los movimientos. Y entonces lo que yo interpreté de lo que estaba explicando en el podcast era que la hiperpersonalización no la presenta como una estrategia de comunicación y de vender el producto, sino como una concentración de las características de los candidatos por encima de los partidos políticos o de los movimientos sociales. Entonces, eso es lo que yo había interpretado de lo que estaba explicando el politólogo, que por eso es de que pues, en nuestra modernidad miramos nosotros candidatos y características de candidatos que son las que sobresalen en las campañas y no programas ni ideas de los partidos políticos. Y entonces por eso él decía allí, podemos ver hoy candidatos sin partido o candidatos o partidos sin candidatos, ¿va? Entonces y decía también de que de los movimientos, el movimentismo lo presenta como un movimiento sin ideologías, sino con demandas específicas y efímeros, que cuando se termina, cuando se llega a satisfacer la demanda, el movimiento
se termina, o cuando el líder, que esa era otra de las características de la hiperpersonalización, porque necesita siempre un liderazgo, y cuando ese liderazgo se termina el movimiento. Entonces, desde eso lo entendí yo, que lo estaba expresando el politólogo del podcast. La hiperpersonalización como una concentración de las características del candidato, y esas características las potencian a través de procesos de comunicación, y no lo demás que cabe dentro del tema ideológico y programático de los partidos. No sé si hacia eso lo orienté bien. Sí, a ver, lo que yo creo es de que como cuando desconocemos que la hiperpersonalización, ¿verdad? Viene de una estrategia del marketing, entonces podemos pensar que la hiperpersonalización se refiere a un proceso en el que un liderazgo político básicamente consume, ¿verdad?, un partido político. Que yo creo que ese es otro fenómeno, ¿verdad?, que nos pasa mucho en América Latina y en África, que se llama el caudillismo, ¿verdad?, y que ha pasado desde el inicio de los tiempos. Lo que nos plantea acá el autor es que el movimentismo como proceso de demandas puntuales, no efímeras, pero sí puntuales, llega a sobrepasar los partidos políticos. Y tal vez en las regiones del sur la consolidación de la institución del partido es mucho más sólida de lo que conocemos en Guatemala, ¿verdad? Por eso a ellos les asusta, ¿verdad? Por eso a ellos les asusta que existan fenómenos como el de Correa, o como el de Bolsonaro, o como el de AMLO, porque vienen de tradiciones partidarias bastante más estables que las nuestras. Pero eso es un fenómeno que acá lo hemos visto desde la vuelta a la democracia, ¿verdad? En el Pero 85. Mire, yo miraba en eso, lo que él decía de esas características, porque no lo que usted estaba diciendo no describe el concepto de que es hiperpersonalización. Da por hecho y solo da características. Y entonces a partir de las características que hay, si uno se puede poner a buscar, tal vez el del marketing ha de haber más específico y más extendido, pero la hiperpersonalización política, encontré un par de artículos, pero es una de las características que remarca bastante en el podcast, es de que dice, existen candidatos sin partido y candidatos que tienen la capacidad de construir de cero partidos, por tal o sea, entonces ahí es donde yo le miraba de que él, el concepto lo orientaba hacia una concentración de las características, y lo dice, las características del candidato, y de ahí las transforman en fenómenos, en procesos comunicacionales. Sí, lo que pasa acá es que el fenómeno es al revés, ¿verdad? El movimentismo construye la demanda y construye al líder, ¿verdad? Y se pasan por el arco del triunfo al partido político, ¿verdad? O sea, la figura del partido es lo que él es, digamos, lo que él busca hacer énfasis es que el partido político, como decía Vinicio, es el máximo perdedor, ¿verdad? O sea, la institución del partido está quedando floja porque como existe este proceso de desideologización, ¿verdad?, que la idea es que ni izquierda ni derecha, sino plantearnos bajo un punto del espectro ahí extraño, entonces el partido ya no puede brindar un programa político, ya no tiene esa capacidad. Entonces las demandas tan puntuales son el fenómeno en sí mismo de la hiperpersonalización, ¿verdad? Llegamos a votantes, por ejemplo, Correa o AMLO o Bolsonaro, llegan al Ejecutivo a través de demandas sumamente específicas y puntuales. No llegan con un programa partidario amplio, ¿verdad? No llegan con un planteamiento de política pública desarrollado, sino más bien llegan por demandas políticas puntuales que superan a los partidos, que superan a la institucionalidad política y que se concentran en esa demanda
y se concentran en la figura de liderazgo. ¿Por qué se concentran en la figura de liderazgo? Porque esa es una tendencia cultural nuestra, ¿verdad? A nosotros nos encantan los caudillos, ¿verdad? Como latinoamericanos. Sentimos bajo esa figura la seguridad, ¿verdad?, que nos da el Ejecutivo. Y otro punto importante que nos mencionaba al inicio es cómo en la entrevista dejan claro, ¿verdad?, que el poder político ya no podemos ser tan miopes de pensar que está en la silla del Ejecutivo, ¿verdad?, sino este concepto que él coloca allí de lo subpolítico, ¿verdad?, que es todo ese ejercicio del poder en otras escenas, ¿verdad?, desde otros escenarios o desde otros ámbitos que al final terminan incidiendo en la política, ¿verdad?, que pueden o no incidir en la política, pero que terminan incidiendo en la política. Entonces, la idea del podcast es que podamos evidenciar, ¿verdad?, y él cierra diciendo, los grandes problemas o retos, ¿verdad?, que enfrentaron los políticos del socialismo del siglo XXI fue la poca profesionalización de la comunicación política y el poco manejo de la comunicación política de crisis, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí van las ideas no que la personalización se refiera a la concentración de un liderazgo, ¿verdad?, político, no se refiere a eso, se refiere a cómo caracterizamos la estrategia de campaña hacia la consecución de esas demandas puntuales que nos están viniendo del movimentismo que estamos viviendo. Le voy a dar la palabra. Para terminar, yo sí no encontré en el podcast cómo conectaba eso. Yo como le decía, no encontré cómo conectaba el hiperpersonalismo como una estrategia de comunicación, sino que más bien cómo lo describía, lo caracterizaba, lo ponía como una de sus características, más concentrado en las personas y no como lo estamos interpretando ahorita, como una estrategia de comunicación o como un proceso de comunicación dirigido a las personas. Sí, está bien, Vinicio, no pasa nada. Por eso inicié yo la clase, ¿verdad?, diciendo vamos a iniciar con el concepto, porque en el podcast se lo pasan del norte, ¿verdad? O sea, empieza la discusión y empiezan a hablar de los discursos, ¿verdad?, y el poder detrás de ellos, etcétera, etcétera, y van desarrollando el podcast, pero no lo conceptualizan. Y por eso empezamos nosotros por ahí, ¿verdad?, conceptualizando qué es la hiperpersonalización y cómo un poco avanzado no esas estrategias en América Latina. Ahora sí le voy a dar la palabra a Alex. Y digamos, referente a lo que decía al inicio, que era sobre el podcast, que también bastante interesante. Yo dos cosas puntuales que quería mencionar, que las mencioné un poco en la tarea, que era, creo que tal vez podrían traerse a colación para poner los dos ejemplos, solo puse uno, pero pongamos el caso de hiperpersonalización localmente, tipo aquí en Guatemala, en las elecciones del 2019, en donde pues nada, había una figura que estaba como que trabajando una bandera política, una demanda puntual, en este caso era la lucha contra la corrupción, que cuando terminó su momento de fiscal, pues hubo un momento en donde estaba buscando una plataforma Telma, ¿no? Entonces hubo un partido que la pudo aglutinar. Sin embargo, pues ya sabemos los resultados de todo eso. Y creo que Mario, creo que se llamaba, mencionaba que a veces los partidos no aguantan esa hiperpersonalización, ¿no?, que se pasan la institucionalidad de los partidos, pero es en manera que el partido tenga institucionalidad para aguantar eso, ¿no? Y ahora pongamos el caso de Bukele, que me recuerdo ahora. Digamos, él inició con Arena, creo yo, no sé qué partido, y en su primera elección, ¿no? Luego de ello, pues nada, el caudillismo y demás ya era como una amenaza ante el partido Arena, que es uno de los partidos no tradicionales, pero que sí tienen una historia partidista bastante longeva en El Salvador. ¿Cómo viene este candidato hiperpersonalizado? Además, puede ser producto de la hiperpersonalización o la hiperpersonalización ser un producto estratégico.
pero él funda su partido, ¿no? El partido CIAN, con el que gana las Nuevas Ideas, se llama. Con el que gana las elecciones recién y pues mete una bancada bastante fuerte también. Entonces uno puede ver los dos casos ahí, ¿no? En donde la estrategia de la hiperpersonalización funciona, porque si bien Telma pudo haber creado como toda una identidad, no es capaz de fundar un partido. A lo mejor hay que ver las leyes electorales. Acá tal vez son un poco más flexibles allá en El Salvador a la hora de fundar un partido, pero pues nada, esos dos ejemplos muy locales y muy recientes, ¿verdad? Acerca de la hiperpersonalización. Y pues claro, como no es un concepto como que esto es y esto no es, pues hay como matices, ¿verdad? Que podemos ir viendo, de ir sacando conocimiento. Solamente. Y gracias, Alex, me parece como bien interesante, porque yo creo que un ejemplo del movimentismo de hoy por hoy en Guatemala es Telma Cabrera, ¿verdad? Por ejemplo, con cómo se construye un movimiento social que se llama Codeca, ¿verdad? Con demandas específicas, con temas muy puntuales, levanta un liderazgo que tiene, por ejemplo, una participación bien interesante en las elecciones pasadas, ¿verdad? No por mencionar también el caso de Telma Aldana, de cómo se construye el perfil político de ella, ¿verdad? Pero, digamos, hoy por hoy, con lo que estamos viviendo, ayer, ¿verdad? Me parece que Telma Cabrera es parte de un buen ejemplo del movimentismo en el país. Y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿verdad? El éxito de Telma Cabrera puede ser lograr comunicar estratégicamente sus planteamientos, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer, ahorita le doy la palabra a Samantha, pero tenemos que reconocer que el 60% de los votos vienen de los espacios urbanos. Entonces ella necesita desarrollar una campaña electoral que gane el voto urbano, ¿verdad? Porque por lo menos necesita el 11% de los votos urbanos si gana la totalidad de los votos rurales. Entonces, creo yo que esa estrategia va a ser muy interesante, y va a ser muy interesante de ver, ¿verdad? El desarrollo de esa campaña como fenómeno bien particular en el país, y que nos ejemplifica un poco lo que veíamos en el podcast. Sí, Samantha. Incluso agregando también lo que dice Alex de Bukele, como la hiperpersonalización pues se pinta como una técnica de comunicación política. Él lo maneja muy bien en el sentido de que sí da como la pauta a que la población salvadoreña pueda opinar y pueda pedir sus demandas públicas por medio de redes sociales. Yo me doy cuenta que es como muy activo por ese medio. Entonces como que sí le da la pauta a que las personas opinen y digan lo que necesitan, ¿verdad? Aquí tal vez no se da mucho. Estábamos viendo, no sé, en la clase, en una otra clase, un video de que les preguntaron a los guatemaltecos sobre qué opinan de los políticos de aquí de Guatemala. Entonces nos dimos cuenta que son muchas opiniones urbanas, porque quiera que no, aquí no, en la ciudad capital, pues tenemos un poco más de acceso al internet, ¿verdad? Y a las redes sociales, mientras que en los pueblos, en los departamentos donde se puede dar más los votos, no se da, no es fácil para ellos llegar a ese medio de comunicación que es las redes sociales. Entonces yo digo que es por eso cuando los candidatos, no sé si se aprovechan de ese sentido, de que la gente de los pueblos no están como tan allegadas a las redes sociales y al internet, para que pues llegan con sus campañas a dar promesas, a dar que buenas solidarias, que dar dinero para ganárselos de otra manera, porque saben que aquí en la capital pues sí tenemos más acceso al internet, ¿verdad? Aunque yo plantearía un contrapunto a esa idea, y es que en el área rural, si eso fuera cierto, ¿verdad? Si lo que nos está diciendo Samantha es cierto, en el área rural la persona recibe algo del político por quien va a votar. En el área urbana regalamos el voto, ¿verdad? No recibimos nada. Entonces no sé quién está siendo más estratégico cada 4 años, ¿verdad? Para votar. Lo que me refiero es de que lo que Samantha nos está planteando puede implicar un poco de prejuicio al respecto de que el voto rural es menos consciente, si pudiéramos ponerle una atribución, ¿verdad? Un adjetivo a eso, que es menos consciente que el voto urbano, pero realmente es una hipótesis no verificada que deberíamos
estudiar un poquito más, ¿verdad? Para saber, porque como les decía, al final el voto tiene dos elementos, ¿verdad? Uno racional, uno emotivo, y si estos colisionan va a primar el emotivo, es decir, lo mismo votamos emotivamente en el área urbana como la que podríamos votar en el área rural, ¿verdad? Que habría que investigar, habría que investigar esto para saber realmente si el acceso a las redes sociales se transforma en un voto más informado o no. Es una pregunta de investigación súper interesante. Samantha, ojalá pueda ella o cualquiera de ustedes explorar más, ¿verdad? Yo incluso tengo un diseño de investigación al respecto, ¿verdad? Sobre ese prejuicio. Ese prejuicio que tenemos desde el área urbana que nos dice que nosotros votamos de forma más consciente que en el área rural, pero no sabemos si eso es cierto o no es cierto. Inicio y luego Alan. A mí me quedó otra duda en el tema del movimentismo. Él dice ahí, el movimentismo exige un liderazgo, lo dice así, literalmente, exige un liderazgo, y dice, cuando la hiperpersonalización falla, el movimiento desaparece. ¿Cómo falla la hiperpersonalización y por qué el movimiento desaparece? Eso me quedó de duda. ¿Cómo se interpreta eso? Yo creo que habría que escuchar el contexto, ¿verdad? Porque así de memoria tampoco lo tengo yo. Pero me imagino que a qué se refiere, ¿verdad? De que cuando la comunicación política no le está entregando al movimiento la demanda que está teniendo, hay algún rompimiento ahí, ¿verdad? Hay algún corte. Si Bolsonaro no entrega el discurso que su movimiento le está demandando, pues hay un rompimiento ahí entre el movimiento y el liderazgo y se pierde como el ímpetu que ambos pueden recibir. Pero vamos a escucharlo otra vez. La otra era la hiperpersonalización. Entonces es una acción que hace en un partido se puede ver desde la campaña del partido. Cuando de campaña hace hiperpersonaliza pero un movimiento, ¿cómo hace la hiperpersonalización? Piensa el movimiento piensa, vamos a dirigir, vamos a hacer unos movimientos, o es espontáneo, no es que el movimiento haga algo, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay una demanda puntual y hay un candidato que está dispuesto a dar una respuesta a esa demanda puntual. Pero no es que el movimiento lo planifique, sino lo que nos está diciendo es, por ejemplo, hay un movimiento de derechos de las mujeres, ¿verdad? Y quien responda a esa demanda social que existe no quiere decir que sea un movimiento estructurado, sino quiere decir que hay una demanda fuerte políticamente. No son movimientos orgánicos de la sociedad civil, entonces, son movimientos sociales. Pueden serlo o no pueden serlo, ¿verdad? Por ejemplo, AMLO, el caso de AMLO, cómo se trabaja durante tanto tiempo una candidatura que falla siempre y eventualmente hay una respuesta con Morena específica que permite que despegue. Puede ser como el de Telma Cabrera, ¿verdad? Que es una respuesta mucho más, de un movimiento mucho más estructurado, o puede ser una respuesta como la de Donald Trump o Bolsonaro, ¿verdad? Un planteamiento desde el tema de la familia muy puntual que no tiene una organización, ¿verdad? Que no tiene una estructura de sociedad civil, pero que la demanda está siendo tan fuerte, tan fuerte que llega a ser mediática y que llega a ser política, ¿verdad? Pero con esto cierro, no es que el movimiento tenga una estructura, sino lo que se rompió acá, lo que nos plantea Rior acá es que lo que se rompe es el programa político partidista, ¿verdad? Ya no hay una propuesta partidaria, sino lo que está haciendo el candidato en este momento es resolver una demanda bien específica y bien puntual que se está elevando. Por ejemplo, el tema migratorio en Estados Unidos, ¿verdad? O el tema de la familia, la diversidad sexual. Le ponía el ejemplo en la tarea, no sé si estoy mal, en los años 90 hubo toda una ola de secuestros. Y el más famoso de todos esos secuestros fue el de Beverly Sandoval Richardson. A partir de eso, de toda la ola de secuestros y de varias familias acomodadas que fueron afectadas por los secuestros, tanto en el área rural como en el área urbana, nacen madres angustiadas, digamos, y sobresale ahí el liderazgo de Adela
Torreviarte y de Ana María de Klein. Entonces, Claro. fue casi todos los 90 hasta llegar a los 2000 y de ese movimiento social sale Adela Torreviarte, salta después a ser ministra de comisionada presidencial de seguridad, ministra de gobernación, candidata presidencial, pero en la medida en que el secuestro dejó de ser tema mediático y ya no fue recurrente en la sociedad, Madres Angustiadas se fue apagando. Totalmente. Ese es el fenómeno. Igual al movimiento de Voces por Cristina, digamos, de Cristina Citaviza. En la medida en que estábamos cerca de lo que había pasado con Cristina Citaviza, era Voces por Cristina. Ahorita ya solo cuando cumple un año de que desapareció, vuelve a salir Voces por Cristina, o el Frente Nacional de Lucha de Luis Lara en el Ministerio de Salud, que su organización era para reivindicar el tema laboral, incentivos laborales de los trabajadores. Logran un pacto colectivo o algo leonino para los intereses del Estado, pero bien para los trabajadores de salud. Cuando se muere Luis Lara, se murió el movimiento, ya no miramos al Frente Nacional de Lucha tan intenso como era antes. Sí, un poco ese es el movimentismo, ¿verdad? Y como una demanda llega a plantearse en la agenda política, si podemos llamar esto de la agenda política, la agenda de los medios, etcétera. Como un movimiento eleva tanto una demanda que se plantea una respuesta política. Otro ejemplo bien interesante puede ser el tema de mano dura, ¿verdad? Con Pérez Molina, el de anticorrupción con Jimmy Morales, y no sé exactamente qué fue lo que pasó en las últimas elecciones. Antes de darle la palabra a Alan y a Franz, solo quiero terminar el contenido y cerramos con sus preguntas, porque se nos fue todo el tiempo, ¿verdad? Yo siempre quiero terminar antes y no hay forma. Entonces, ¿cuál es la eterna pregunta de la ciencia política, ¿verdad? La eterna pregunta de la ciencia política es ¿por qué las personas votan como votan, ¿verdad? ¿Por qué votamos como votamos? Esa ha sido, digamos, una pregunta que ha movido la ciencia política de todas formas y que ha generado una serie de hipótesis. Y finalmente, estrategias como estas nos están dando una respuesta que definitivamente nos llama a la reflexión, ¿verdad? Cuando ya les mencionaba, les pongo acá, ¿verdad?, un par de datos que, por ejemplo, cuando menos las empresas que recolectan esta información tienen 5.000 puntos de ingreso de cada sujeto, ¿verdad? Tienen 5.000 puntos de información, o sea, respecto a los intereses de todo ese rastro digital que hemos dejado. Está en un archivo, ¿verdad?, sobre nosotros con nuestro nombre y tiene por lo menos 5.000 puntos para analizarnos. Por ejemplo, estrategias como la de Obama, ¿verdad?, utilizó este tipo de herramientas para este tipo de herramientas de hiperpersonalización para llegar al corazón de los votantes, ¿verdad? Y por supuesto en el 2016 tenemos el ejemplo fantástico de Cambridge Analytics, en el que nos da una respuesta de por qué vota la gente como vota y de que esto ya deja de ser un misterio, ¿verdad? Lo que pasa es que es un poco como manejar el genoma humano, ¿verdad? No sé si tenemos la ética como humanidad de tener esa información, ¿verdad?, para saberlo. Sin embargo, ya lo podemos explicar con datos, con ciencia, y que nos permite evidenciar, por ejemplo, cómo candidaturas como la de Donald Trump llegan a la presidencia. Entonces, enfrentamos el modelo anterior frente al modelo hiperpersonalizado. Lo que vamos a ver es un poco publicidad de masas versus publicidad uno a uno. Un discurso unidireccional a través de radios, televisión y estos medios tradicionales, ¿verdad?, prensa, frente a un proceso de interacción, un proceso más interactivo en el que ya no es un diálogo direccional, sino multidireccional. Pero también, ¿verdad?, como lo menciona el autor, vemos el fenómeno de las granjas de trolls, dice él, ¿verdad?, que nosotros los conocemos como los net centers, y cómo ellos están construyendo también parte de la realidad digital, que nos dice no hay por qué diferenciar, ¿verdad?, la realidad física con la realidad digital es una sola, y que están teniendo una influencia política interesante. Y finalmente nos dice que el modelo personalizado habla sobre casas partidarias
versus el actual que nos habla sobre causas, ¿verdad? Ya no es la agenda del partido, sino es una causa específica. En Guatemala tal vez ese fenómeno es más difuso porque no tenemos partidos políticos institucionalizados, ¿verdad? Entonces, la verdad es que siempre nos hemos movido un poco más por las causas partidarias, pero el ejemplo de El Salvador que nos ponía Alex, con los dos partidos tradicionales, ¿verdad? Es algo aquí, o el de AMLO, ¿verdad? Son los vecinos que sí tienen un sistema partidario bastante más consolidado que el nuestro. Entonces, la pregunta final, ¿verdad? La pregunta del cierre de la sesión es cómo la hiperpersonalización de la política afecta la democracia. Y un poco recordando el comentario que nos hacía Erika al inicio, ¿verdad? No sobre entrando en pánico de cómo tienen estos 5,000 puntos de información sobre nosotros, sino reflexionarlo de forma consciente, ¿verdad? Y lo más racional posible. Cómo la hiperpersonalización está o no afectando, la hiperpersonalización de la política, ¿verdad? Puede o no afectar positivo o negativamente, por eso lo dejé así neutral, ¿verdad? Afecta o no la democracia. Es algo que que nos ayuda a posicionar liderazgos que antes no se hubieran podido posicionar, como por ejemplo el de Telma Cabrera, o qué, ¿verdad? ¿Cuáles son las dinámicas que esto está generando? Eso lo dejo abierto, no para que me lo respondan hoy, ¿verdad? Pero sí para que lo analicemos durante el curso. Y le voy a dar la palabra rapidito a Alan para cerrar con el planteamiento que les tenía sobre lo que nos dijo Francis sobre las sesiones de clase. Permiso. Recuerdo que siento que la entrevista que le hicieron al Mario a este personaje estaba muy enfocado en cómo se estaba construyendo la política alrededor de la personalización caudillista, porque como que tenía una tendencia de estar apuntando hacia Chávez y su forma de manipular los ánimos. En las redes sociales él se mantenía bastante activo a través de su cuenta, mientras que se iba a los programas de radio locales para seguir participando, para mantenerse al pendiente, para mantenerse ese nexo, para lograr ese nexo entre la capa rural y la capa urbana. Interactuaba con la capa urbana a través de las redes sociales y se iba a los programas de radio para mantener también el nexo con las capas rurales. Entonces, siento que la hiperpersonalización en este caso apunta a cómo los líderes se proyectan a sí mismos aprovechando el influjo político que acaban de crear. Es decir, que más allá de enfocando sus objetivos, terminan por construir su identidad personal, su identidad para sostener el poder. Porque este caso Maduro lo intentó y hasta ahorita ya tiene abandonado el Twitter, o tal vez le paga a alguien, eso sí, no lo dudaría, tampoco lo sé. Y los programas también está completamente abandonado. Bueno, es todo lo que quería comentar. Sí, creo que, por ejemplo, Trump es otro buen ejemplo de esto, ¿verdad? Pero a diferencia de Maduro o algo así, sí se sostuvo hasta el día que entregó la presidencia. Creo que no he visto si ha tuiteado algo o no en estos que lleva ya, no sé ni cuánto lleva ya Biden, pero Trump es un sujeto que construyó su identidad política, ¿verdad? Al respecto de esa demanda, y que la fingió, ¿verdad? Hasta el último día, porque realmente no creo que creo que es un personaje, es un poco como Neto Brand, ¿verdad? Y Bukele son personajes, vamos a hablar de eso luego, pero para cerrar, Lisandro nos dice que hay 18,000 registros de nosotros gratis en Twitter, y 100,000 registros ya tienen un costo de $120, costos similares en Facebook, para usuarios normales. Para empresas tienen acceso a más datos. Entonces sí, ¿verdad? O sea, hay un rastro digital, ¿verdad?, que es el que alimenta este tipo de estrategias. Y yo les pongo acá una cita, ¿verdad?, de estos dos autores que redactaron un libro muy interesante que estudia las democracias pequeñas, las democracias de países o estados de menores de 1 millón de habitantes, creo.
y estudiaron creo que 31 estados con menos de 1,000 habitantes, y ellos dicen, ¿verdad?, que al final la hiperpersonalización no está generando una crisis, o sea, no genera una crisis en la democracia, genera una crisis en las democracias que ya están en crisis, ¿verdad?, y que tienen otro tipo de características. Es decir, esto simplemente es una herramienta, ¿verdad?, no es más ni es menos, es solo una herramienta de la que tenemos que estar conscientes y de la que tenemos que tener un posicionamiento ético, ¿verdad?, para utilizarlo, ¿verdad?, cuáles son los límites y cuáles son ¿verdad?, los límites para que no dañen los principios democráticos o las instituciones democráticas en las cuales vivimos. Entonces, un poco para complementar, ¿verdad?, el podcast que ustedes escucharon, y la idea en estos últimos 4 minutos es que conversemos. Yo estoy de vuelta, ¿verdad?, en mi casa, entonces no va a haber necesidad de saltarnos las clases de los viernes, pero igual quería preguntarles si es una estrategia que ustedes consideran más efectiva. Entendiendo lo que dice Franz, lo que podemos hacer es ampliar el horario de entrega de algún tipo de actividad los sábados cuando sea así, yo que sé, a las 6 de la tarde, bueno, así, entonces tienen como 24 horas, ¿verdad?, para entregar la tarea y saltarnos ese horario que me parece como tan penoso, porque es viernes a las 7 de la noche, de 7 a 8 y media. Yo recibía clases hasta las 10 de la noche, ¿verdad?, pero no es algo bonito ni es agradable, entonces no quiero llevarlos como al límite de eso, y me parece que si tenemos una mejor recepción de ustedes y de los contenidos, yo puedo modificar un poquito la estrategia y dejarnos mejor actividades un poquito más interesantes, ¿verdad? No sé si el podcast les parece interesante, pero algo más complementario a la temática que vamos a estar abordando semanal. Entonces, no sé si eso es algo que ustedes consideren que les interese, o seguimos la clase como miércoles y viernes. Les doy el espacio para que ustedes me digan o me levanten la manita o no sé. A mí me gustó Espérenme, vamos a ver, Eric y luego Alan. Perdón. El podcast me pareció una muy buena estrategia. La verdad es que no lo había tenido en ninguna otra clase, y creo que el podcast es excelente en el sentido de que uno lo puede escuchar en cualquier momento y no hay que poner una atención a una pantalla, sino que lo puede dejar uno escuchándolo, y sí, a mí me gustó mucho. Yo votaría por un sí, creo que es útil, bastante útil. Pero más allá de la estrategia del podcast, Eric, es sobre si quieren que mejor planteemos actividades como estas, que sustituyan, ¿verdad?, la clase sincrónica por una actividad, ¿verdad?, que complemente la discusión. La idea es que los viernes ustedes se adelanten investigando, leyendo, escuchando, ¿verdad?, sobre el tema que abordamos el miércoles. Porque si no, yo les presento, no iniciamos la discusión aquí, sino ustedes conocen, cuando nos sentamos acá lo discutimos, ¿verdad? Pero ustedes ya saben de qué se trata la clase. Un poco es sobre, digamos, esa es la pregunta. Si no tenemos las dos clases, ¿verdad?, como lo habíamos tenido antes. Yo te diría que sí. Creo que cuando se trata de cuestiones de educación en línea, creo que la curaduría es algo muy, muy, muy importante. Entonces, claro, si puedes curar contenido que creas que es valioso y que lo puedas compartir, pues mucho mejor. Este podcast, podemos estar de acuerdo o no en las cosas que dijo, pero es muy, muy valioso. La información que nos pasó es muy valiosa y nos alcanzó suficiente para la clase. Entonces, yo diría que sí, creo que es un buen formato. De acuerdo. Alan. A mí me gustó la estrategia, la verdad. Averigué un poquito más, ahorita escuché la opinión de los compañeros y siento que dinamizamos más. Yo estoy de acuerdo que el viernes lo ocupemos con una actividad extra. Perfecto. Okay. La mayoría está de acuerdo que me ponga el botoncito verde o que me ponga el rojo si no está de acuerdo. Pero creo que es como el viernes a las 7 de la noche, es algo mortal. Solo el tiempo para entregar los comentarios sería importante. Ahora el tiempo. Yo veía por ahí alguien que decía el domingo, miren, a mí me es indistinto, ¿verdad? A mí me es indistinto si es el sábado o el domingo, si es algo acordado, si ustedes consideran que lo dejamos el domingo para las 6 de la tarde, por ejemplo,
parece bien? O igual puedo considerar, ¿verdad?, que la actividad se extienda hasta el miércoles o martes antes de la clase, ¿verdad? Si nos aseguramos que todos hayan leído o escuchado o investigado o lo que sea antes de la clase, que todos sabemos del tema y no es algo nuevo, hasta antes de la clase, ¿verdad? Creo que lo podemos ampliar así y así Franz está más tranquilo. Que sí, yo creo que, bueno, no sé, en mi caso si yo trabajo hasta los días sábados, hasta la 1 de la tarde, entonces la verdad es que sí, a mí sí me facilitaría mucho, la verdad es que domingo por mí estaría bien, pero si usted lo quiere extender más, pues mejor. Entonces el domingo. Vamos a dejarlo el martes. Podemos dejar esa actividad como de viernes, ¿verdad?, a martes para que ustedes puedan completarlo. Y lo último, quiten el puntito verde y me dicen quiénes tienen acceso a Netflix. Póngame un rojo quien no tenga acceso a Netflix. Ok, de acuerdo. Es que hay algo en Netflix, ¿verdad?, que quiero que veamos y quería un poco tomar el pulso. De acuerdo. Entonces, voy a colocar la actividad para el siguiente viernes. No vamos a tener clase de esta, ¿verdad? Vamos a tener una actividad que anteceda la historia. La colección, ahí están todas, ¿verdad? Son películas. Se nos activó José Pineda. Entonces yo se las voy a dejar allí y cualquier duda que tengan me hablan, ¿verdad? Va a ser una lectura la que vamos a tener sobre entretenimiento y el rol de la televisión, ¿verdad? Entonces, bueno, los dejo ir porque ya van súper tarde a la otra clase, mis disculpas, y que tengan una buena noche. Nos vemos el siguiente miércoles. Cualquier duda me escriben. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Recording stopped. Licenciada.